Hola, muy buenos días, estimado auditorio. Esta mañana tenemos el placer de presentar a ustedes un personaje de la política estatal. Nos referimos a don Luis Walton Aburto. Don Luis, bienvenido a Taxco y bienvenido a esta entrevista. Gracias por aceptarla. Víctor, muchas gracias. Un saludo a ti y todo tu auditorio también, y me da mucho gusto estar aquí en Taxco. Don Luis, el tiempo es breve y queremos aprovecharlo. Salvo su mejor opinión, nos gustaría mucho presentarle a nuestro auditorio el perfil humano de Luis Walton. ¿Quién es Luis Walton? ¿Dónde nace? ¿Cómo se desempeña en su juventud hasta llegar al día de hoy, don Luis? ¿Nos regala sus comentarios? Bueno, seremos muy breves porque habría que platicar bastantes cosas. Bueno, yo nací en el puerto de Acapulco, en el barrio de Manzanillo. Nunca fui a una escuela particular en Acapulco y soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Guerrero. Durante el camino de niño, de joven, nosotros trabajamos con mi señor padre. Era discapacitado, le faltaba una pierna arriba de la rodilla y vendíamos pescado. Y en el mercado de Acapulco, que en esa época era el Parasal. Y después de ahí, ya cuando fuimos abogados, pues empezamos a trabajar y la vida nos sonrió. Don Luis, por lo que usted nos comenta de manera breve pero sustancial, usted tiene sus raíces en lo más profundo del pueblo guerrerense, particularmente de Acapulco, don Luis. Sí, mi papá nació en Acapulco, mi abuelo nació en Acapulco y mi bisabuelo llegó como por 1880 a Acapulco. 140, 134 más o menos por ahí. Más o menos. Don Luis, sabemos que Luis Walton llega a la presidencia municipal de Acapulco, consecuencia feliz de una coalición de las izquierdas de Guerrero en ese momento. Esta particularidad en su arribo a la presidencia municipal, ¿qué riqueza como político le deja a Luis Walton? El haber sido capaz de conciliar y converger en todo esto. Bueno, yo te quiero decir que efectivamente llegamos en una coalición con el PRD y con el PT, y todos ellos estuvieron incluidos. Hubo regidores del PRD, regidores del PT, también hubo regidores del PRI, del Verde, en el Cabildo, y la verdad de las cosas al final, y siempre caminamos bien, sobre todo que las cosas estuvieran bien para Acapulco. Don Luis, no debe ser sencillo el poder sentarse, sobre todo a negociar, quiero utilizar esa palabra muy a propósito, con gente de cualquier idea política, pero particularmente de la izquierda. ¿Cuál es el principal atributo del político que aspire a tener ese tipo de alianzas, de negociaciones, de aglutinamiento? El diálogo, fundamentalmente el diálogo, y en determinados momentos usted debe ceder, en otros no, pero es el diálogo. Hay un marco de referencia, al fin de cuentas, para entrar a este diálogo. Claro, y hay cosas que se pueden cambiar de opinión cuando hacen planteamientos serios, y hay otras que no. Don Luis, cuando usted llega a Acapulco, a la presidencia municipal de Acapulco, de manera breve, pero por favor regálenos cómo encuentra Acapulco, la presidencia y a la comunidad, al pueblo, a la ciudad de Acapulco, cómo está anímicamente, etcétera. Bueno, nosotros llegamos ahí con problemas muy serios, sobre todo en administración, en la ciudad del puerto de Acapulco. Ahora que nos fuimos dejamos una administración transparente, sana, y yo creo que el actual presidente municipal está trabajando muy bien, y los que vengan deben mejorar esa situación para Acapulco. Acapulco, un destino turístico donde tiene la bahía más bella del mundo, tenemos todavía bastantes cosas que ofrecer, como las tiene el estado de Guerrero, como aquí en Taxco, como en Ixtapa y en otros lugares que no son turísticos, pero también muy bonitos. Don Luis, muchas gracias por esta primera etapa. Apreciable auditorio, con esto nos vamos a un brevísimo corte para regresar a hablar ahora con el político Luis Walton y particularmente de la problemática en Acapulco, Guerrero. Regresamos en un minuto. Estamos de regreso, auditorio, para seguir aprovechando, en el mejor sentido de la palabra, las ideas y puntos de vista de Luis Walton. Don Luis, usted llega a Acapulco,
el referente de aquella época es un gran endeudamiento de la administración pública del puerto de Acapulco. ¿Fue ese el principal problema que tuvo que enfrentar? Bueno, yo creo que son varios problemas. Efectivamente, cuando nosotros llegamos, antes de que llegáramos, tuvimos que firmar un préstamo para que se pagara la nómina. No había ni para pagar la nómina. Posteriormente, le quiero decir, Víctor, que los trabajadores siempre tuvieron su pago puntual en la administración. Lado muy humano. Bueno, de la administración. Claro, tienes que ver, la gente vive del salario. Don Luis, si yo le pidiera de favor ahora para nuestro auditorio, cuando usted, presidente municipal con licencia de Acapulco de Juárez, ¿cuáles son los 3 principales problemas que hoy vive la administración pública del puerto de Acapulco? Le pregunto esto porque indudablemente es punto de partida para lo que sigue para don Luis Walton. Bueno, mira, yo creo que algo muy importante que tiene que dar solución el ayuntamiento, pues es la nómina. El ayuntamiento tiene 1.800 millones de gasto corriente. Y de gasto corriente, ¿qué te quiero decir? Que ahí se paga la recolección de basura, la gasolina, reparación de vehículos, los baches, todo lo que son referente a servicios de la ciudad. Pero de estos 1.800 millones, el 80% cuesta la nómina. No, yo por supuesto que estoy del lado de los trabajadores, pero ahí tiene que llegar algún arreglo con los sindicatos para que se haga un retiro voluntario y el ayuntamiento pueda salir adelante. Es una nómina muy pesada para el ayuntamiento, es un problema muy serio que tiene, que hay que resolver. 1.400, 1.500 millones de pesos. Sí, señor. Solo para sueldos y salarios. Solo para sueldos. Usted me podría decir, bueno, ¿y por qué no quitaron en su época varios elementos o compañeros? Porque no se tienen los recursos. Aquí tiene que dar los recursos la federación. Yo hice un planteamiento serio para que la gente pueda haber un retiro voluntario, que se vaya contenta realmente, pero hay que liquidarlos. Claro, además, como decíamos, ¿no? Esto al fin de cuentas encierra todo un aspecto emotivo, humano, no claro, es sencillo. Claro que no es sencillo, pero aquí hay que ver realmente lo que le conviene a la comunidad para salir adelante. Podemos decir entonces que Acapulco hoy mantiene en alguna medida la problemática de cuando llegó Luis Walton a la administración pública. En ese sentido, con otra dimensión. Así es, en ese sentido. Yo le quiero decir que durante el tiempo que estuvimos en la presidencia no dimos una sola base no dimos, y cuidamos las nóminas de lista de raya y también de supernumerarios, muy al pendiente de no incrementar la nómina para poder salir adelante. Cuando uno tiene oportunidad de viajar al puerto de Acapulco, uno como turista local incluso, pero bueno, turista al fin de cuentas, uno ve los atractivos que nos regala el puerto. Sin embargo, cuando uno se adentra un poquito en la situación, se da cuenta que no hay agentes de tránsito, por ejemplo, todo esto. ¿Cómo lo manejó la administración pública? Bueno, en los agentes de tránsito hay un paro de la policía de tránsito y de la policía preventiva que ya tiene varios meses. Aquí le quiero decir una situación muy clara, no es una cuestión que Luis Walton los haya despedido, no, hay que hablar con toda honestidad. Salió una ley en donde dice que todos los policías deben de hacérseles exámenes toxicológicos, exámenes médicos, y que tienen que ir a la Ciudad de México a certificarse en la PGR, en el CISEN o en la Policía Federal. Y ya de ahí mandan los resultados. El policía que aprueba se podrá quedar, el que no apruebe se le tiene que liquidar. Y aquí de 1.500 que se fueron, solamente 480 más o menos pasaron los exámenes, y los otros no pasaron 30%. Los exámenes. Los otros no pasaron los exámenes. De suyo grave, ¿no? Como que claro, en manos de quien está el control, en este caso Urbano, bueno, está bajo ciertas perspectivas, ¿no? ¿Cómo? Una pregunta para acercarnos al tema de la posible candidatura a la gubernatura, don Luis. Cuando usted llega evidentemente al puerto de Acapulco, el municipio más importante de todo el estado, debe concentrar 70% de la población, por lo menos. ¿Cómo ha cambiado el político Luis Walton que llegó a la presidencia municipal con el que está hoy regalándonos esta charla? No es fácil. Bueno, claro, y por supuesto que ha cambiado uno y que va aprendiendo todos los días. La experiencia de gobernar Acapulco es muy importante. Es el municipio más grande del estado de Guerrero y
Yo tenía algunas situaciones que quería hacer, no se pudo, pero yo creo que la gente nos ha dado una buena calificación. Don Luis, le invito a que regresemos en un par de minutos para que nos diga por qué volver a creer en Guerrero. De acuerdo. Regresamos en un minuto, apreciado auditorio. Estamos de regreso, auditorio, y entramos a temas de una cobertura distinta. Acapulco siempre interesante, referente no solo a nivel estatal, a nivel nacional, incluso mundial. Y tenemos con nosotros esta mañana al hombre que dirige de alguna manera todavía hoy, aunque con licencia, el destino de este maravilloso puerto referente en el mundo. Y hoy, don Luis, además de agradecerle desde luego, aspirante a la gubernatura del estado por Movimiento Ciudadano. Volvamos a creer en Guerrero. ¿Por qué este eslogan? Bueno, la primera es que yo ya no dirijo el municipio de Acapulco. Hay un presidente municipal que es el responsable, el señor licenciado Luis Uruñela Fey. Y la otra, volvamos a creer en Guerrero porque estamos muy deteriorados. Mira, nosotros tenemos que ser conscientes de que después del 26 de septiembre es otro Guerrero. Y hacia atrás también. No podemos realmente seguir pensando que es el mismo Guerrero. Hoy la violencia, la falta de educación, la falta de bastantes cosas, el tejido social deshecho en Guerrero. Entonces tenemos todos que contribuir para salir adelante. Nadie, el gobierno, los ciudadanos, tienen que estar integrados en esa situación. Don Luis, usted toca un tema realmente importante, porque es consecuencia de todos los pequeños temas. Por decirlo pequeños no por la magnitud, sino por la escala en que tenemos que irlos abordando. El tejido social. El que quiera ser gobernador del estado de Guerrero tendrá que hablar precisamente con ese tejido social, a veces maltrecho, a veces dolido, a veces con aspiraciones no satisfechas, desde luego. Don Luis, ahora que usted tiene esta perspectiva de sentarse frente a los guerrerenses, ya no solo de los acapulqueños, la situación que usted vivió cuando llegó a Acapulco igual se generaliza en el estado, pero agravada por lo que ocurrió en septiembre pasado en nuestro vecino municipio de Iguala. ¿Cómo enfrentar esta problemática, don Luis? Bueno, yo he venido planteando que la violencia genera violencia. Es cierto que hoy tenemos la gendarmería, que está el ejército, que está la marina, que está la policía federal, pero tenemos que ir caminando por el otro lado con el tejido social. ¿Qué le falta a nuestro estado? Fundamentalmente educación. Si nosotros en el estado de Guerrero no le apostamos a la educación, no vamos a salir adelante. Necesitamos educación, y no solamente el estado de Guerrero, todo el país para poder cambiar. Claro, hay otros estados, no hay punto de comparación. Si vamos a ver Nuevo León con Guerrero, no hay punto de comparación. Pero tiene que ser ese el camino, la educación, la seguridad, la inversión, y hablo de seguridad en las personas y de seguridad en la tierra, para que venga la inversión. Si nosotros no industrializamos al estado o no logramos que vengan algunas industrias, no vamos a salir adelante. Don Luis, usted toca puntos medulares, quisiera abundar en ello. Estoy completamente de acuerdo con usted, seguramente nuestro auditorio lo comparte. El resarcir el tejido social es consecuencia de muchos puntos específicos que tenemos que ir mejorando. La educación, comparto su punto de vista, es el factor de cambio por naturaleza en la sociedad. Sin embargo, eso es a mediano y largo plazo quizás. En la inmediatez, la seguridad, la economía. Tenemos que empezar trabajando en eso. Nosotros económicamente andamos muy mal. ¿Por qué ya hablo yo que tenemos que dar seguridad? Lo he venido manifestando. La gente va a hacer inversión donde sea redituable. Por supuesto. Fundamentalmente, donde haya seguridad en las personas, donde haya seguridad en la tierra. Eso es lo primero que tenemos que dar para que venga la inversión. Y claro, por el otro lado, la educación, que esa tenemos que invertirle todo lo que sea, que es a corto plazo, a largo plazo, pero hay que hacerlo de inmediato, ir por ese lado. Empezar a sembrar de una vez. A hacerlo. Porque eso no va a cambiar en 1 año o en 2 años, pero tiene que empezar a hacerse las cosas. La generación que hoy entre quizás a sus primeros años de párvulo tendrá que darnos esos frutos. Claro. En lo que usted se refiere es una verdad absoluta. El dinero llega donde tiene certeza y donde tiene premio, consecuencia de esa certeza. Claro, así es. Guerrero, hasta donde la mente me permite, don Luis,
estimado auditorio, hay dos esfuerzos realmente importantes, plausibles en su momento, lo que es la zona industrial de aquí en nuestros vecinos de Iguala y lo que es el Ocotito. ¿Qué nos ha faltado a Guerrero para dar ese campanazo de desarrollo industrial, pasarnos al aspecto terciario de la economía? Bueno, yo te quiero decir que nosotros tenemos que tener otra visión de la inversión. Aquí, primeramente, hay que tomar en cuenta que no hay un puerto de carga, que eso sería importantísimo, que no hay ferrocarril. ¿Y por qué hablo de ferrocarril? Porque es el medio de transporte más barato de que cualquiera. Al no haber un puerto de carga y no haber ferrocarril, eso nos limita a otras cuestiones. Pero entonces busquemos industrializar, por ejemplo, en la Costa Grande el mango, logremos industrializar el coco, logremos industrializar la jamaica, que son el primer productor, logremos la ganadería, el campo. Tenemos que encaminar a eso, porque no tenemos otra cuestión. Turismo, que es el número uno, claro. Yo decía hace un momento, ahí nos dicen, no, que en Acapulco los hoteles son viejos porque tienen 60 años. Oigan, en Europa tienen 500 años y siguen estando llenos los hoteles. Mejor. Pues, claro, entonces no es por ahí. Tenemos la bahía más bella del mundo, un clima envidiable en el mundo. Tenemos que ver eso. Taxco, una ciudad bellísima. ¿Qué le falta? Inversión. ¿Qué le falta? Agua. ¿Qué le falta? Yo por eso les he planteado que voy a venir aquí con los compañeros de Taxco y ver cuáles son las prioridades, porque no se puede resolver todo. No, hay que hablar con honestidad. Ni yo voy a venir yo tampoco a plantear grandes proyectos que no se van a llevar a cabo. Hoy la situación de México es una situación difícil con el recorte que hay del presupuesto nacional. Don Luis, tenemos que hacer un corte breve, pero queremos que regrese para que nos regale el mensaje estrictamente político. Regresamos en un minuto, auditorio. Estamos de regreso, auditorio, y seguimos platicando del quehacer político de Luis Walton, ahora como aspirante a la candidatura de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado. Don Luis, es evidente que el presidente municipal, hoy con licencia, Luis Walton, es producto de una alianza, de una coalición de la izquierda de Guerrero en su momento. Hoy esa coalición no se ve como en aquel momento. Don Luis Walton, Movimiento Ciudadano, por sí solo, ¿alcanza para la gubernatura o es fundamental una alianza con la demás izquierda? No, yo creo que sí le alcanza, y no nos adelantemos. Yo espero ya que este domingo sea yo candidato de Movimiento Ciudadano y posteriormente hablaremos de otras cosas. Nosotros no nos queremos adelantar. De acuerdo, don Luis, me cortó usted la ala en esta respuesta. Don Luis, el guerrerense de a pie, su servidor, los compañeros que están con nosotros en el estudio, leemos en las noticias que un pueblo empobrecido, que apenas tenemos para el gasto corriente, como usted dice en la administración pública, de repente nos faltan 300 millones de pesos. Hay quien dice que 1,000 millones de pesos. ¿Qué opinión le merece a usted como posible candidato a la gubernatura, como aspirante a la gubernatura, este ejercicio de autoridad, este ejercicio, cómo lo podemos calificar, donde el dinero cuando es poco además se va? Bueno, yo te quiero decir que en ese planteamiento que hace, yo espero que haya un proceso justo realmente, y si hay responsables tiene que castigarse. Tiene que haber responsables. Bueno, tiene que castigarse. Todo el peso de la ley no puede ser de otra manera. Digo, yo he venido diciendo a donde quiera que voy que le puedo ver a todos los ojos de frente. Yo no le he robado un 5 al gobierno ni a ningún particular. Y eso lo he venido diciendo hace meses durante toda la campaña, porque es cierto, yo no tengo problema de ninguna manera y queremos que el dinero llegue a donde debe llegar. Nosotros hicimos 1,400 obras en el municipio de Acapulco, porque el dinero fue destinado tal como sea. ¿1,400 en cuánto tiempo? En 2 años y meses, 2 años y meses. Y grandes obras también. Récord, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Capacidad de gestión, don Luis? Claro, por supuesto, es muy importante. Tuvimos la gestión, si no, no hubiésemos hecho esas obras. Y además te quiero decir que era un presidente municipal de la oposición. La gestión. Nos hace mucha falta en Guerrero. Yo creo que sobre todo la gestión y la honestidad. Debe haber honestidad. La gente tiene que volver a creer. Hoy en día lo he venido yo diciendo a donde quiera que voy, dicen un político es igual a ratero o sinónimo de ratero.
Eso es un político, eso dice el pueblo, y eso debe cambiar, no puede seguir siendo de la misma manera. El presidente municipal, el gobernador, el presidente de la República son servidores públicos que les paga el Estado para que sirvan. Y aquí realmente en Guerrero nosotros estamos mal. Miren, yo he visto y lo he dicho siempre, por ejemplo, pasa un gobernador y dicen lo abrazó el gobernador. ¿Te fijaste? Lo abrazó el gobernador. ¿Y qué que lo haya abrazado el gobernador? Sigue siendo igual. Digo, por favor, el ciudadano gobernador es una persona igual que nosotros. Digo que también se va a morir cuando Dios quiera, porque yo creo en Dios. También se va a morir. Entonces, es normal. Y eso tiene que regresar. Que pasó un candidato, no un candidato, un gobernador lleva 20 carros atrás. Por favor, debe cambiar eso. Don Luis, le agradecemos mucho sus conceptos para esta entrevista de Acapulco TV. Por último, don Luis, nos regale un mensaje. Estamos llegando a Acapulco, llegamos a Acapulco, desde luego Taxco, entiendo que en Iguala también. Don Luis, nuestro auditorio suyo, regálenos un mensaje. Bueno, yo le mando un saludo a todos los guerrerenses. Estamos en esta precampaña. Yo espero ser el candidato a partir del domingo y estaremos en campaña. Yo les diría a todos los guerrerenses que analicen a los candidatos, de dónde viene el candidato, cómo hizo su dinero el candidato, quién recomienda al candidato, quién está atrás del candidato, y ojalá nos puedan ayudar. Y si no, con quien sea, pero que hagan ese análisis. Que ya no la lámina de cartón, las despensas, que les den todo lo que le llegue y que al final razonen su voto y lo den por el bien de Guerrero. Don Luis, muchas gracias. Esperamos tener a Luis Walton Aburto como candidato a la gobernatura nuevamente en estos micrófonos. De momento agradecerle mucho el tiempo que nos dedica y sobre todo sus conceptos. Muchas gracias, Víctor, me dio mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, don Luis. Hasta luego, auditorio, nos vemos en la próxima entrevista.